Un saludo tengan todos los amantes del boxeo. Les doy la bienvenida a un nuevo programa, Gancho de Derecha. Y continúan los acontecimientos en torno a Saúl Canelo Álvarez, que siempre es noticia, así como su eterno antagonista Gennady Golovkin, aunque en los últimos tiempos ha venido apareciendo un tercer personaje importante que siempre ha jugado su papel en esta historia o película, y no es otro que Sergey Derevianchenko. O sea, aquí tenemos a dos personajes principales, cada uno de ellos con la facultad de ser capaz de asumir el papel del otro en cualquier momento. O sea, que se pueden hasta intercambiar los papeles. También tenemos a un tercer personaje, que no llega a ser un extra en la película ni mucho menos, sino un tercer personaje de importancia, como dije. Y por supuesto no podría faltar aquí un director o productor, como le quieran llamar, que no es otro que la Federación Internacional de Boxeo. Una película que se comenzó a filmar, hablando en sentido figurado, por allá por el 2018, cuando el escándalo del positivo de Canelo Álvarez. Época en que precisamente se dio a conocer el nombre de Derevianchenko como elemento mandatorio de la federación para que se enfrentara a un Gennady Golovkin, que era el campeón por aquel entonces de ese organismo. Sin embargo, recordemos que en aquel momento el campeón Golovkin prefirió dejar vacante ese título porque antes de una pelea contra un prácticamente desconocido Derevianchenko en aquel momento, pues descartó esa idea para buscar una pelea de desempate más adelante contra el gran oponente que le generaría una gran suma a Canelo Álvarez. Pero como Canelo por esos días andaba cumpliendo el castigo que se le impuso por el doping, pues Golovkin, para no perder su tiempo y consciente de dejar ese título, pues se fue a hacer una pelea de entrenamiento más cómoda incluso que hacer un sparring contra un Vanes Martirosyan. Pero al quedar vacante ese título de la federación, pues alguien debería discutirlo, por supuesto, contra Derevianchenko. Y el derecho aquella vez se lo ganó Daniel Jacobs, quien venció al ucraniano y se ganó el polémico título. Título que unos meses después, ya en el 2019, tuvo que entregarle a Canelo Álvarez en disputado encuentro. Un Canelo Álvarez que había vencido a Golovkin también de modo muy cerrado en su segunda pelea. Al vencer a Golovkin y a Jacobs, a Canelo se le ocurrió ese anhelo de unificar todos los títulos medianos. Le faltaba uno solo, que era el de la Organización Mundial de Boxeo, porque como dije al principio, un año después de que Golovkin había sido el campeón de la federación, ahora Canelo era quien asumía ese papel, porque ahora el mexicano era el campeón. Sin embargo, si aquella vez Golovkin lo dejó vacante por determinadas situaciones, pues ahora, después de los acontecimientos recientes, Canelo, en el mismo antiguo papel del Golovkin de antes con respecto a este organismo, pues también deja el título, o mejor aún, lo dejaron sin el título, pero a los efectos es lo mismo. O sea, un año después, quien deja vacante el mismo título es Canelo, por no enfrentar a quien yo le he llamado en otros programas el hombre de las ordenanzas, Sergey Derevianchenko, quien había asumido otra vez en esta larga película el papel de mandatorio, pero ahora no para enfrentar a Golovkin, sino a Canelo. Como ven, con el mismo mandatorio de siempre, Canelo y Golovkin han intercambiado sus papeles. Y por segunda vez en este caso, por parte de Canelo, el título vuelve a quedar vacante, como quedó con el kazajo en el 2018. O sea, es como una historia interminable, o mejor dicho, como una película que se repite con esos intercambios de papeles y con un mismo tercer personaje en el papel de mandatorio siempre. Una película que, sin embargo, entretiene al público. Pero aquí no se acaba la película. Ahora, curiosamente, vuelve a quedar Derevianchenko como contendiente para enfrentar nada más y nada menos que al mismísimo Golovkin por derecho propio,
para retomar aquella pelea que no se hizo una vez, y ambos personajes irán a discutir ese polémico título que acaba de dejar vacante Canelo, y todo esto bajo la supervisión del gran director, o sea, la Federación Internacional de Boxeo, que es quien siempre da la orden. O sea, Golovkin, que fue una vez el campeón de este organismo y luego lo dejó, Canelo, que lo ocupó después, lo deja, para que otra vez Golovkin pueda volver a ocuparlo. Parece como un juego, un trabalenguas, o mejor dicho, un trabamentes, un sube y baja, ¿no creen? Pero hasta aquí lo que ha ocurrido y lo que ha estado ocurriendo. Pero vamos a analizar lo que pudiera ocurrir, pues parece que los papeles de estos dos personajes principales podrían volver a intercambiarse, porque si Golovkin vence a Derevyanchenko, se llevaría el título vacante y volvería a ser el campeón. Pero la pregunta sería, ¿podría Canelo Álvarez volver a repetir el episodio, o sea, recuperar ese título en su afán de obtenerlos todos? Esto se aprecia un poco más difícil y aquí la película podría terminar, ¿o no? Es difícil, pero no cosa imposible, que Canelo vuelve a tener ese título. Es difícil porque aunque Golovkin derrote a Derevyanchenko y lo obtenga, una tercera pelea de Canelo con el kazajo podría permitir que Canelo volviera a obtener el consabido título de la federación y repetir otra vez la historia intercambiando papeles de nuevo. Cierto que no sería fácil porque de acuerdo a los estatutos de la Federación Internacional de Boxeo, si Golovkin obtiene el título ahora tendrá que defenderlo contra otro mandatorio después de los 6 meses. Y por supuesto ese no sería Canelo. Pero ¿qué podría pasar aquí? Pues se los digo. Ante esa posible nueva ordenanza para Golovkin como campeón, entonces sería muy posible que al fin Canelo Álvarez, con un Golovkin campeón como él exigía y con un Golovkin más viejo también, entonces al fin se interesaría por esa esperada tercera pelea con el apoyo total de DAZN. Entonces se repetiría la historia y Golovkin le volvería a dar la espalda al título para irse a la pelea con el mexicano y el título de la federación quedaría vacante por tercera vez en menos de 2 años. Es lo que podría ocurrir. Y con ese intercambio de papeles entre los mismos personajes, la historia o la película se repite y se repite y se vuelve a repetir, un verdadero sube y baja. Y si Golovkin de aquí a 1 año más o menos dejara de nuevo vacante este título para pelear con Canelo, ¿quién discutiría ese título vacante entonces? Pues sabrá Dios. Sé que pensaron de nuevo en Derevyanchenko y hasta quién sabe si da la sorpresa al hombre contra Golovkin para continuar eternamente en la película, pero esta vez no como el eterno mandatorio, sino como campeón. Sería increíble. Recuerden que estoy hablando solo en hipótesis, pero todo esto está dentro del marco de las posibilidades. Un verdadero sube y baja que se repite y posiblemente se seguirá repitiendo. Y siempre disfrutando de los mismos personajes. Muchas gracias. Quiero saludar al amigo Humberto Custodio García allá en República Dominicana, al amigo Fabricio Jorge que nos ve desde Salta en Argentina, al amigo Juan de la Rosa, al amigo Diego Pedrosa allá en León y al amigo Pecho de Gato. A todos ellos agradecerle de corazón su presencia y su participación en este programa. Muchas bendiciones. Nos vemos próximamente en otro programa. Gancho de Derecha.